Saludos estudiantes, les habla la profesora Angélica Fernández, docente del área de formación de castellano y literatura. Seguimos estudiando la unidad número 1 titulada Lenguaje y Comunicación. El tema número 3 lleva por título Tipologías textuales y va dirigido a octavo grado. El texto. El texto, ya sea oral o escrito, es un producto comunicativo del ser humano y su finalidad es transmitir contenidos, ya sean informativos o recreativos. Siempre hay una interacción comunicativa por parte del emisor del texto, un propósito de lo que hace, por ejemplo, elaborar un discurso, y son secuencias estructuradas. Sus características entonces son: tiene un carácter comunicativo, tiene como finalidad comunicar algo, tiene un carácter pragmático. Un texto lo produce un emisor en un contexto dado y llega a un receptor, que puede estar en el mismo contexto que el emisor o en uno distinto, por ejemplo, la época y el lugar. Y también tiene como tercera característica un carácter estructurado. Cada tipo de texto tiene una organización interna y unas cualidades que lo caracterizan. Hay textos narrativos, descriptivos, instruccionales, expositivos, entre otros. ¿Cómo entonces nos enfrentamos a un texto y cuáles son las estrategias de lectura? Para enfrentar la lectura de un texto conviene tener en cuenta lo siguiente: el propósito de la lectura. Un individuo se enfrenta a un texto por alguna razón. No todos leemos un mismo texto por los mismos motivos, ni todos los textos sirven para los mismos fines. Por ejemplo, para que leamos un artículo de periódico, ¿lo leemos con la misma finalidad que una receta de cocina? ¿O con qué fin leeríamos un libro de biología? Determinar el propósito impulsa que se establece una estrategia de lectura particular. Si solo queremos obtener información general, la lectura puede ser más superficial. Pero si lo que queremos es estudiar para el examen de biología, la lectura habrá de ser más detallada. La segunda característica a tomar en cuenta es la lectura con previsiones. Esta se refiere a la anticipación, a las conjeturas que el lector realiza acerca del contenido del texto, a partir de claves que estén inmersas, como por ejemplo el autor, el título y los subtítulos, palabras destacadas o primer párrafo. Si un texto está acompañado de imágenes, estas también permiten establecer algunas hipótesis sobre el contenido. La tercera es la importancia del contexto. Puesto que nada de lo que leemos está aislado, para comprender el contenido de un texto debemos tomar en cuenta no solo los factores lingüísticos, sino también los extralingüísticos, que son las palabras de las que se compone el texto, cuya comprensión no solo depende de nuestro conocimiento del idioma, sino también del texto como construcción general. La cuarta es la importancia del campo de conocimiento. Toda la información que leemos obtiene un pleno significado cuando la relacionamos con otras informaciones, ya que conocemos por esta razón el conocimiento de un idioma. La paráfrasis: es necesario disponer de un conocimiento adecuado para poder realizarla. Podemos estar seguros de que hemos comprendido un texto si podemos parafrasearlo. La paráfrasis consiste en explicar con nuestras palabras el contenido de aquello que hemos leído. Esas son las maneras claves y vamos a decir las maneras correctas de enfrentarnos a un texto. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué es un texto narrativo? Cuando nosotros narramos es porque relatamos los acontecimientos, el hecho, las acciones en un lugar determinado. El texto narrativo nos muestra hechos vividos por personajes reales o imaginarios que pasan de un estado inicial a un estado final. Los elementos de la narración entonces son los personajes, el espacio, el tiempo y las acciones. Los personajes son los que ejecutan las acciones que se cuentan en el relato. Pueden ser personas, animales o cosas. El espacio es el lugar donde se desarrolla la acción. Este espacio puede ser real, puede ser imaginario o una mezcla de ambos. El tiempo es el momento en el que se desarrollan los acontecimientos que se relatan. El tiempo de la historia puede ser presente, que son los hechos que se están narrando en ese mismo momento. Pasado, los hechos que se narran que ya hayan ocurrido. El futuro, los hechos que aún no han sucedido. Y el circular, cuando la historia termine en el mismo punto en donde comenzó. El espacio es el lugar donde se desarrolla la acción y las acciones son los acontecimientos que ocurren en la historia
que se relata. Esta es una de las partes fundamentales dentro de la historia. Tenemos entonces consideraciones sobre la acción narrativa. ¿Cuáles son esas consideraciones que debemos tomar en cuenta para poder tener una acción narrativa? La primera es el desarrollo lineal, que va presentando los acontecimientos en orden cronológico, o sea, a medida que van sucediendo, desde los más antiguos hasta los más recientes. Los cuentos tradicionales, por ejemplo, suelen presentar este tipo de organización. La anticipación es la ruptura del orden temporal que consiste en adelantar acontecimientos y anunciar hechos que se producirán más tarde. Y la retrospección es otra ruptura del orden cronológico que consiste en dar un salto atrás para contar hechos anteriores al momento en que se sitúa la historia. Así ocurre entonces en la novela policíaca, que es la que frecuentemente comienza con un crimen y a continuación comienza entonces a reconstruir todo lo que pasó anteriormente. ¿Qué necesita un buen texto narrativo? Para que un texto narrativo sea bueno y logre atrapar al lector, necesita responder a unas premisas básicas. Por ejemplo, captar el interés de los receptores del texto. Eso se consigue fácilmente cuando los sucesos son de por sí interesantes, porque son hechos poco corrientes o extraordinarios, se capta la atención del lector. Seguir un orden establecido que permita al receptor comprender fácilmente el relato, en un principio, hasta que un narrador adquiera destrezas narrativas. El verbo siempre es el protagonista de la historia. Indiscutiblemente en la narración el principal tiempo narrativo es el pretérito perfecto simple. Por ejemplo, él caminó, o el pretérito imperfecto, él caminaba, aunque también a veces se utiliza la palabra camina, o sea que está narrando completamente en un tiempo presente perfecto. Podemos establecer entonces como conclusiones que un texto es parte de la sociedad y de la cotidianidad, que la paráfrasis es una de las herramientas más importantes de la enseñanza y el texto narrativo involucra muchos elementos.